bienvenidos a este podcast que se llama Mente Accionando. Hoy queremos darles una bienvenida muy especial a todos porque este no es un podcast cualquiera. Hola, mi nombre es Esteban García, yo soy psicólogo con más de 3 años de trayectoria acompañando equipos en salud mental, en liderazgo y también en las empresas. Hoy vamos a tener un encuentro maravilloso y en el cual vamos a hablar no solamente de ventas, sino también un tema que a veces nos incomoda, pero es muy necesario hablarlo. Es un tema que muchas veces está ahí, oculto, por debajo, pero nos genera grandes dificultades al momento de vender o lograr cualquier objetivo. Bueno, muchos vendedores saben de técnicas de venta, saben de formas de vender, estrategias, gatillos mentales y muchas otras cosas que pues según la venta se va dando. Pero hoy vamos a ver qué es eso invisible. Eso invisible que muchas veces, independiente de las técnicas y lo que sepa, pues nos sabotea. Yo soy Milton Torres, llevo más de 20 años entrenando equipos de venta. También he participado en temas de mercadeo, merchandising. Hoy tengo un equipo de merchandising muy lindo, muy especial. Y pues soy tecnólogo en mercadeo, soy administrador de empresas y junto con Esteban vamos a tratar de hacer algo muy especial para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Milton, y bueno, muy alegre de poder empezar con este proyecto tan importante. Y de verdad que les queremos transmitir esta idea, y es que esto será un antes y un después en su vida, no solamente en la parte comercial, sino en la vida de cada uno de los que van a recibir este contenido tan valioso. Bueno, Esteban, entrando en materia nos encontramos con algunas situaciones difíciles en el tema comercial. Lo he podido evidenciar pues, en este transcurso que llevo de acompañar vendedores y se da uno cuenta de muchas situaciones difíciles. Por ejemplo, aquel vendedor que quiere hacer una llamada para un referido, porque le dieron un referido, porque quiere separar una cita con un cliente, pero se frena. Tiene una cantidad de situaciones que lo frenan, o aquel asesor o vendedor que debe de abordar un cliente, pero apenas lo ve empieza a decir ¿y cómo hago? ¿Cómo le hablo? Y lo veo como muy rígido, lo veo como muy difícil, se le ve en la cara y empieza una cantidad de voces a sabotearle pues ese momento de verdad en las ventas y al final no lo hace. Y es muy cierto, o sea, empiezan unas luchas impresionantes y eso casi nadie lo ve desde afuera, pero lo vive la persona que está atravesando ese momento. O sea, queremos, por ejemplo, lograr una venta, queremos alcanzar algo como eso, y a mí me ha pasado, por ejemplo, que iba a llamar a un cliente, me habían referido a alguien y yo tenía que llamar a ese cliente para poder concretar lo que era una cita para ese momento, una asesoría psicológica. Y adivina qué pasó. En ese momento, pues, antes de llamar yo me puse muy nervioso, yo temblaba, sudaba, y yo, pero si solamente es una llamada, ¿qué está pasando? Yo ya sabía qué hacer, ya conocía las técnicas, las herramientas para poder acompañar a las personas, pero había algo ahí que me estaba deteniendo. Entonces, claro, yo me ponía a caminar de un lado para otro pensando un montón de escenarios posibles y casi siempre pensaba los peores. ¿Sí? Tenía un miedo ahí que me paralizaba. Entonces, cuando pasaba todo eso, ya habían pasado 2, 3 horas y yo todavía no había llamado a esa persona. Después, ya reflexionando sobre eso y cuando ya comencé a conocer más mi área emocional y todo lo que eso implicaba a la hora de concretar una venta, por ejemplo, y de poder concretar una cita con una persona, ya reflexionaba y pensaba sobre eso. Yo, ¿cuántas oportunidades he perdido? Y quizás muchos de ustedes también se sientan identificados. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por esos miedos que nos paralizan? Esteban, y pues me parece muy particular, tú eres psicólogo y uno pudiese decir, pero el psicólogo maneja aún esas emociones, maneja todo eso, pero nos puede pasar a todos. Por ahí, como dicen por ahí, los médicos también se enferman, ¿cierto? Entonces, historias como la tuya se ven mucho. Es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Yo lo he vivido durante todo este tiempo, una cantidad de historias increíbles, paralizantes, que no le dejan a la persona avanzar. Y aquí en este espacio hoy vamos a tratar de entender un poco de qué se trata. Vamos a entender qué es eso que no me deja avanzar aún
hablando desde la parte personal también, no solo hoy pues nos corresponde hablar de ventas, pero aquí también queremos entender que todo esto nos ayuda para la parte personal o nos afecta en la parte personal. Claro, no podemos ser indiferentes a que esto es un tema que viene desde lo personal, impacta también en lo profesional y en las ventas, por supuesto. Entonces, vamos a hablar de ese enemigo invisible. Bueno, Esteban, yo he tenido muchos equipos de venta, he pasado por muchas empresas manejando equipos de venta y me he encontrado con historias como, por ejemplo, recuerdo un día que salí con una chica a ese acompañamiento que hacemos los líderes de ventas a los muchachos para ver cómo lo hacen, realmente lo llamamos coach. En ese proceso salimos y me recuerdo que salí con una chica y cuando llegamos al punto de venta, ahí estábamos en un tema de tienda a tienda, ¿cierto? El canal tienda a tienda. Para los que no saben qué es el canal tienda a tienda, es consumo masivo, vendíamos unos productos para esas tiendas. Y allí me encuentro, pues, cuando llega la chica, saluda, pero en un momento empieza a paralizarse cuando el tendero de pronto no le prestó mucha atención en ese momento, empieza como a sudar, como a sentirse incómoda y al final pues ese proceso de ventas ahí fue muy difícil. Luego cuando nos sentamos y ¿qué pasó? Y es increíble cómo todos esos temas del pasado donde nuestra niñez nos afectan y ella abrió su corazón y me dijo es que yo tengo algo que no me deja ser libre, que no me deja avanzar. Y cuéntame. Y me dijo, es que mi papá, cuando yo era chiquita, me decía que era muy bruta. Tremendo. Me decía, usted es muy bruta, usted no sabe. Me afectó en el colegio, decía la chica, me afectó en varias áreas de mi vida. Y pues aún todavía en los procesos de venta, cuando siento un poco de presión o porque el cliente no me miró bien o no me saludó bien, regresa a mi memoria esa frase de que yo soy muy bruta, me bloqueo y no cierro las ventas. Es increíble, algo que desde su niñez lo traía y hoy todavía, en ese momento pues que estuve con ella, todavía la afectaba. Así es, ¿no? Qué triste también y bueno, valioso que me trajeras esta historia en este momento porque es una realidad. Mira que el caso de esta chica que tú acompañaste estaba mediada por una experiencia que ocurrió a temprana edad, que había vivido en su niñez y que todavía le sigue pesando hoy en día. No la ha dejado ser libre, como tú lo decías. Y, y así pasa muchas veces. Lastimosamente podemos cargar y por muchos años, porque aquí también se rompió un mito muy grande y es que el tiempo todo lo cura, pero sabemos que en la práctica, en la realidad, eso es un mito totalmente, porque cuando uno no resuelve un problema, cuando pasa el tiempo, antes va empeorando. Entonces pudiéramos decir que proyectamos lo que sentimos, ¿cierto? Así Sí. yo diga, no, yo ya la tengo clara, yo soy capaz de manejarlo, yo no me dejo afectar, pero si ahí está la situación en el corazón, si no se ha dado solución a esa situación, seguramente el cliente lo va a ver, porque pues al final tú proyectas lo que tienes, cómo vas a dar de lo que no tienes en el corazón, y si no hay sanidad en el corazón, pues seguramente eso es lo que vas a vender, Sí. inseguridad. Sí, eso se transmite. O sea, la persona por más que trate de disfrazarlo de diferentes formas, pues a la hora de la verdad, cuando tiene que hacer y tomar decisiones contundentes, cuando tiene que acercarse y vivir una situación real, que muchas veces lo que pasa es eso, le recuerda la situación traumática que vivió. Entonces, lo que era su papá ahora puede ser su cliente, diciéndole unas palabras similares o sintiéndose en una situación similar que ahora la percibe como una amenaza. Entonces, eso proyecta. Lo que dices es muy, muy interesante. Puede que eso que veía de su autoridad papá, ahora lo ve en la autoridad cliente y lo asocia y la sabotea. Claro, lo percibe la amenaza, lo que era una amenaza para ella en ese entonces, en su niñez, que eran las palabras de su padre, pues se repiten ahora en la adultez y con un cliente. Bueno, increíble, increíble, Esteban. Entonces, hoy nos preguntamos mucho, listo,
Seguramente usted se está diciendo, bueno, entiendo la situación, la he vivido, pero ahora ¿qué hago? ¿Cierto? Muchas veces entendemos nuestros miedos, pero el problema no es tan solo entenderlos ni identificarlos. Ir para adelante, ¿qué hago? Pues es una pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué hago con esta situación, con todo esto que estoy viviendo, que aún me paraliza, y no solo en la parte comercial, sino en muchas áreas de nuestra vida? Sí, no nos podemos quedar solamente en el problema. Tenemos que enamorarnos del problema porque ahí es donde tenemos que encontrar las soluciones. Y yo hoy les quiero traer a ustedes 3 pasos que nos van a ayudar a salir de ahí, que nos van a ayudar a mejorar esa situación. Sabemos que esto no es un proceso fácil. Cada proceso emocional es diferente en cada persona y cada quien tendrá que transitarlo con sus recursos y a su manera. Pero hoy sí vamos a ver 3 pasos claves que nos van a ayudar a cada uno de nosotros si los ponemos en práctica. Y vamos con el primero. El primero tiene que ver con el reconocer esa herida. Cuando yo reconozco la herida, las cosas comienzan a cambiar. Uno no pelea con lo que ya pasó. Sí, eso es una de las razones por las que nosotros más sufrimos como seres humanos. Cuando nos peleamos, intentamos negar y luchar contra aquello que ya cambió y no podemos cambiar. Aquello que ya sucedió en el pasado, por ejemplo en el caso de la chica, lo que sucedió en la niñez no le podía cambiar. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos luchar contra eso y seguir sufriendo, o aceptarlo y tomarlo como una experiencia de vida que ahora nos va a servir para mejorar. Por ejemplo, la chica en este caso puede aceptar eso, que efectivamente vivió esa experiencia que para ella fue muy dolorosa por recibir ese comentario tan duro por su padre, pero ahora ella puede decidir que eso no le determina su presente y mucho menos su futuro. Que a partir de ahora ella, cuando se enfrente a esas situaciones que son similares a la que ella vivió, por ejemplo con los clientes, pues ahora lo puede hacer de una manera diferente. Entonces primero tiene que haber un tema de aceptación. Aceptar lo que ya vivimos, no luchar contra eso, sino más bien aceptar lo que ya estamos haciendo. Y lo mismo con las emociones. Cuando aparecen las emociones no son malas, sino que las emociones traen un mensaje con esa emoción. Por ejemplo, el miedo. El miedo tiene una función en nosotros y es que nos ayuda a estar alertas, a saber que hay algo que posiblemente es amenazante o a lo que le tenemos que prestar mayor atención. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo ya se prolonga en el tiempo y nos paraliza? Ahí es donde ya encontramos un problema. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar nuestra inteligencia emocional, que es uno de los conceptos que vamos a ir desarrollando en estos podcasts. ¿Para qué? Para que esas emociones, cuando aparezcan o las situaciones, no nos dominen, sino que nosotros podamos tener determinación y decisión sobre ellas. Entonces ahí ya vamos con ese primer punto. ¿Qué hacemos? Aceptamos. Hacemos un proceso de aceptación de la herida. Y es uno de los puntos más difíciles. Yo creo que la aceptación de algo, de una situación, de un problema, de un mal hábito, nos cuesta esa aceptación. Sí, porque ahí van implicados algunos procesos. Precisamente en el proceso de aceptación tenemos que entender algunas cosas, como que nosotros no tenemos el control de las cosas, absoluto, ¿no? Esa necesidad de todo el tiempo de querer tener todo bajo control también nos autosabotea. Increíble, increíble. Bueno, muy interesante, Esteban. Entonces venimos con el punto 2. Y vamos con el punto 2. Ese punto 2 tiene que ver con la reconfiguración de nuestras creencias. Como sabemos, desde que nosotros comenzamos a crecer, ¿cierto?, a partir de los 6, 7 años, comenzamos a crear un sistema de creencias, que es con la base con la cual nosotros nos comportamos, tomamos decisiones, y con la forma en la que nosotros también nos acercamos a las personas, cómo nos relacionamos con ellas. Entonces, por ejemplo, yo desde pequeño, si yo tuve una relación conflictiva con las mujeres, por decirlo así, va a ser un sistema de creencias que se va a formar en mí, que va a hacer que yo siga teniendo esas dificultades aún en mi presente con la figura femenina, por ejemplo. Entonces, imagínate eso al momento de las ventas. Sí, pues eso te iba a decir, me imagino ese escenario allí en las ventas y con una creencia, mi papá me dijo, pues claramente le tiene que sabotear cualquier cierre de ventas, ¿cierto? O sea, todo eso que la chica aún no había sanado se iba a ver reflejado en su proceso. Claro, forma un sistema de creencias a partir de eso, sí.
y se va fortaleciendo. Claro, llegan situaciones que posiblemente no tengan mucho que ver, pero que si tiene un margen en el cual la persona lo percibe como una situación similar, entonces va a fortalecer ese sistema de creencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como cuando configuramos el celular, reconfigurar ese sistema de creencias. A mí en lo personal, pues una de las técnicas que me ha servido mucho, que lo practico a diario, es el journaling, que consiste en que yo tengo mi propia libreta, ahí yo apunto cuáles son como esas creencias, esas ideas limitantes tal vez, cómo son mis pensamientos cotidianos, hacia dónde se dirigen. Y muchos de esos yo los he cuestionado, porque es también importante cuestionarlos. Muchas veces esos sistemas de creencias se mantienen ahí durante el tiempo porque no los cuestionamos, los tomamos como verdades. Por ejemplo, en el tema de la chica, ella había tomado como una verdad para su vida que era una bruta. ¿Sí? Eso que estás diciendo es muy claro. No nos detenemos a cuestionar si esa creencia es real o si aún puede ser, digamos en el caso de la chica, fue infundada por su padre, pero a veces hay creencias que nosotros mismos creamos en nuestros miedos, en nuestras ansiedades, y las creemos y ahí se nos quedan, pero no nos cuestionamos a entender, ven, si es real, ¿de dónde salió esto? Esa parte es muy interesante. Y mira que dices algo muy interesante. Entonces, al cuestionarlo, nosotros podemos ver el origen de eso. Podemos ver el origen que tiene esa creencia que se arraigó ya en nuestro pensamiento y que no necesariamente refleja la realidad y que es la que nos puede estar saboteando. Cuando nosotros ya comenzamos a cuestionar y a mirar las cosas de un ángulo diferente, ¿cierto? Hacemos un desplazamiento de perspectiva, es decir, ya lo que ella veía, por ejemplo, como una opinión que definía la forma en la que ella debía comportarse, es decir, como una persona bruta, sin entendimiento, cambiaba que era una persona que puede ser que comete errores, pero que eso no significa que la persona es bruta, ni mucho menos. Posiblemente esta chica no la conozco, pero podía ver que de pronto era alguien muy inteligente, de hecho, sí, con muchas capacidades, sí, pero ella no lo visualizaba porque tenía el foco puesto en lo otro, en el sistema de creencias que tenía desde su niñez. Si ella simplemente dirigía ese foco a otra parte, reconfiguraba eso, pues obviamente ya podía ampliar su campo visual y también podía reconfigurar ese pensamiento. Entonces, creencias limitantes, podríamos decir, ¿cierto? Eso que creo que me impide avanzar, me impide ser libre. Muy bien. Tiene mucho que ver ahí. Entonces ya llevamos dos pasos muy importantes. Todo esto lo hacemos antes de llegar a este tercer paso. ¿Por qué? Porque, como les decíamos ahorita, pues las ventas son importantes y tener conocimientos y técnicas de ventas, todos debemos saberlo. Pero no podemos llegar hasta ahí si nosotros no hemos sanado, ¿cierto? Entonces, si no hemos hecho los dos primeros pasos y llegamos al tercero, que es donde ya alineamos eso que ya aceptamos, que ya identificamos, esas emociones que ya nosotros tomamos a nuestro favor y esa experiencia, las alineamos con las técnicas, ahora sí, de ventas, de marketing, todo lo que ya vamos a comenzar a implementar a partir de ahí en la parte técnica. Entonces, ese es el tercer paso. Entonces, ¿por qué hay que darle lugar a cada cosa, ¿cierto? Para que no empecemos llenándonos de un montón de información, de cosas que nosotros creemos que eso es lo que nos va a permitir vender y ya, si nosotros primeramente no hemos sanado. Qué increíble, Esteban, o sea, conocer esto, estoy seguro que nos va a ayudar mucho, a tener la libertad, y eso lo puedo validar. He encontrado con equipos muy especiales, muy lindos, pero, y que saben demasiado de ventas, pero a la hora de algunos pasos, algunas acciones en ese proceso de venta, son frenados. Y recuerdo que muchos chicos me decían, no soy capaz de cerrar, no soy capaz de abordar, y cuando nos poníamos a detener y a entender el por qué, generalmente había algo allí en el corazón guardado, ¿cierto? Entonces, el entender eso, el ser libres, seguramente nos permitirá avanzar en este proceso comercial que hoy todo el mundo lo necesita, hoy todo el mundo necesitamos comercializar, pero aquí les queremos decir sí se puede desde una ciudadanía interior. Sí, y eso es la que te da la ventaja competitiva, ¿no? Podemos saber aquí 50 personas que todos sepamos y estemos entrenados en las técnicas de venta, el conocimiento de eso, pero ¿qué puede garantizar que unos tengan más éxito que otros? En cosas como estas, cosas sutiles que vienen desde mucho antes y que ni siquiera hemos tratado.
Va a tener la ventaja competitiva aquí en el que ya se haya tomado su tiempo de sanar, de hacer este proceso de aceptación, de poder ser libre, como lo decías, para poder tener mayor decisión. Bueno, todo eso suena muy bien, Esteban, todo eso suena muy bien. Y yo quiero dejarles 3 preguntas a cada uno de ustedes para que pues, nos escriban ahí en la cajita de comentarios, nos van diciendo qué pasa, estamos aquí para ayudarles. Y hay 3 preguntas esenciales, ¿cierto? ¿Qué heridas hoy tienes en el corazón que te impiden ser libre, que no te dejan avanzar, que en el fondo sabes que hay que sanarlas, pero mejor las has dejado a un lado para ver si se solucionan solas? Esa es nuestra primera pregunta. Y también, ¿qué voz interna está ahí saboteando? ¿A quién escuchamos? ¿A quién estamos escuchando? ¿A nuestros miedos? ¿Al vecino? ¿A ese pasado? ¿A esa situación que todavía te marca? ¿Todavía lo sigues escuchando? Y bueno, por último, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar que esa situación, que esa voz difícil, que ese tema del pasado te siga afectando en tu vida? ¿Vas a dejar de que pasen más años? Es increíble, hoy estamos, en el momento que estamos grabando este podcast, hoy estamos a 21, hoy es 21 de noviembre, el año se va a acabar. ¿Cuántos años más vas a tener esa situación ahí sin resolver? Sí, y por eso no podemos quedarnos simplemente en el conocimiento, ¿no? Tenemos que respondernos estas preguntas que nos acaba de hacer Milton, hacernos de manera consciente, honesta, estas preguntas, porque esto quizás no lo vas a encontrar en otros cursos de ventas o en otros lugares, y es hacer ese autodescubrimiento, que muchas veces duele, que muchas veces cuesta, pero es necesario que lo hagamos para que podamos sanar, para que podamos transitar y tomar mejores decisiones. Entonces, si esto les hizo clic, si esto les hizo sentido también en sus vidas, pues les invito a que se suscriban, a que tomen esa decisión también y nos brinden su apoyo para que este canal también pueda crecer. Y también estamos dispuestos a servirles en todo lo que esté a nuestra disposición, para que no solamente tengamos un conocimiento técnico, sino que esto sea una transformación en sus vidas. Bueno, Esteban, esto se nos acabó por hoy, pero es el inicio de cosas grandes, es el inicio de esa unión que hemos querido tener Esteban y yo para hablarles de todo el tema, primero de esa sanidad emocional, de esa vida psicológica sana. Vamos a darles aquí cosas muy especiales para que podamos ser libres para un proceso de venta, y no solo para el tema de ventas, sino para muchos temas que también vamos a tocar aquí: cómo hacer buenos planes de mercadeo, cómo ser buenos líderes para formar o transformar equipos de venta y llevarlos a alto nivel. Aquí va a ser un espacio muy especial en donde vamos a coger todas estas áreas y les vamos a contar a todos ustedes la importancia de esa sanidad para poder avanzar en los demás. Bueno, muy agradecido con ustedes, agradecido contigo, Milton, por este espacio. Y este es el inicio, solamente el inicio de todo lo que se viene para ustedes. Bueno, y recuerden que el mejor vendedor no es el que más habla, el que más carreta tiene, sino el que más sanidad en su corazón tiene para brindarle a sus clientes. Aquí estaremos, los esperamos.